Hola, buenas noches. Mi nombre es Anita Minjares y estoy feliz de poder hoy compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en mi corazón y ha estado hablando durante algunos meses a mi vida. Y como les decía hace un tiempo atrás, había una palabra, una pregunta que venía una y otra vez a mi mente. Y esa pregunta es, ¿qué te hace feliz? Y yo misma decía, Anita, ¿qué te hace feliz? Y esa es una pregunta que estuvo en mi pensamiento y en mi corazón. Y en mi tiempo a solas con el Señor fue poco a poco hablando y respondiendo esa pregunta, ¿no? Que yo me hacía. Y seguramente tú también te la has hecho en alguna oportunidad, en aquellos días que son un poco grises, en aquellos días que te da como una tristeza, nostalgia, que estás atravesando pruebas, y te puedes hacer esa pregunta, bueno, ¿y qué me hace feliz? Y hay una película que se llama En busca de la felicidad y la recordaba justamente el día de hoy, ¿no? Como era una persona que perdió su trabajo, perdió el dinero, perdió el lugar donde vivía, perdió su esposa, lo abandonó por esa causa, se quedó en la calle y no encontraba trabajo y estaba él en busca de esa felicidad, ¿verdad? Y algunas personas podrán decir, bueno, a mí me hace feliz ir de shopping, ¿verdad? Ir a hacer compras, irme a hacer las uñas, ir al salón de belleza, eh, una buena salud, eso me hace feliz, mi familia, tener hijos obedientes, mi matrimonio, un esposo perfecto, ¿verdad? Eh, Quizás tú puedes pensar, bueno, a mí me hace feliz los elogios, un trabajo, la libertad financiera, ¿verdad? Una estabilidad económica, una posición que ocupo en el lugar donde estoy, o tal vez mi aspecto físico, ¿no? El estar linda, el estar flaca, el estar en forma, eso me hace feliz, ¿verdad? Y estuve buscando bastante las estadísticas de respuesta de mujeres acerca de qué te hace feliz. No necesariamente tus respuestas son cosas malas, ¿verdad? Pueden ser cosas buenas, pero hay algo que muchas veces falta, que llegas a ese punto, pero te falta algo más y nunca puedes saciar completamente esa búsqueda de la felicidad, porque son momentos nada más, ¿verdad? Todas estas cosas pueden ser que me den una falsa esperanza, porque ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Todas estas cosas pueden fallar en algún momento, porque tu esposo puede fallarte, tú puedes fallarle a él. El trabajo de un día para otro se puede terminar. Todo lo económico un día se puede ir en un momento, ¿verdad? Pero ¿en qué estás poniendo tu esperanza para ser feliz hoy? Esa es mi pregunta. ¿En qué está puesta tu esperanza? Dios nuestro Señor nos ha dejado en su palabra el verdadero secreto para la felicidad. ¿Qué les parece? No necesitamos ver películas, no necesitamos de otros libros, ¿verdad? Siguientes pasos para ser feliz, porque el Señor en su palabra preciosa nos ha dejado muchos tesoros que podemos descubrir para encontrar la verdadera felicidad. Y como yo les comentaba que al principio que esta pregunta venía mucho a mi mente meses atrás, en mi tiempo con el Señor, en mi tiempo personal, Él me trajo al corazón, a la mente, una palabra que hace mucho la había estudiado, ¿verdad? Y entonces pude ver que la palabra bienaventuranza o bienaventurados o bienaventurada se repite tanto en las escrituras y les voy a decir por qué. Encontré que se repite la palabra bienaventurado 55 veces en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esa palabra bienaventurado significa doblemente feliz, doblemente feliz, doblemente bendecida, dichosa.
¿verdad? Entonces, dicho esto, que lo voy a repetir bastante porque de aquí tenemos que quedarnos con la palabra bienaventurada bien clara, doblemente feliz, ¿ok? Entonces yo dije, bueno, voy a ver en las escrituras estos tesoros que Dios nos ha dejado para descubrir realmente qué me puede hacer feliz que no falle, ¿verdad? Y número uno, acompáñame a la palabra de Dios y vamos a leer un poquito el Salmo 1, Salmo 1, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí la palabra de Dios. Entonces yo decía, bueno, voy a ser doblemente feliz cuando yo no me siente en esa silla. ¿Qué silla? ¿De qué silla habla acá? Dice en silla de escarnecedores. Esa palabra escarnecedor la estudié bastante. Aquí específicamente la palabra escarnecedor quiere decir aquel que se burla de una manera cruel, con el fin de humillar o despreciar a una persona. Pero también esa misma palabra se repite en los evangelios cuando escarnecían al Señor Jesucristo y se burlaban de él. ¿Ok? Esta palabra significa una persona que escarnece, una persona que se satisface, dice, sacando en cara los errores de los demás. Los critica, una persona criticona. ¿Sabes qué? Vamos a ser doblemente felices, chicas, cuando no nos sentemos en la silla de la crítica, de jueces, de burladores. Esa persona que siempre le está encontrando algo malo a todo y que está en una silla juzgando, criticando, burlándose. Vamos a ser doblemente felices cuando estemos lejos de esa silla. Si no, dice en el 2 sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vamos a ser doblemente felices cuando nos deleitemos en la palabra de Dios. En lugar de criticar, de juzgar, de burlarnos del prójimo, vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la fuente de nuestra felicidad. Esa debe ser la fuente de nuestra felicidad, ¿verdad? Cuando estuve estudiando esta palabra escarnecer, encontré algo muy interesante y muy fuerte. Fíjense lo que dice que es escarnecer en el latín. Dice arrancar la carne, torturar hasta arrancar toda la carne. Y cuando nosotros pensamos en esto, en esta palabra que es tan fuerte, cuando nosotros estamos escarneciendo a una persona, es como que le estamos arrancando, lo estamos torturando hasta arrancarle toda la carne. Es muy fuerte, ¿verdad? Pero muchas veces cuando hablamos mal de las personas, cuando criticamos, cuando juzgamos, estamos haciendo eso al prójimo. Y el Señor nos dice, ¿quieres ser doblemente feliz? Aléjate de esa silla y deleítate en mi palabra. ¿Ok? Entonces, deleitémonos en la palabra de Dios para poder ser verdaderamente felices. Número 2. Vamos a leer en el Salmo 2, versículo 12, lo que dice aquí. ¿Cómo vamos a hacer para ser doblemente felices? Dice, bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 2, 12b. ¿Ok? Bienaventurados todos los que en él confían. Luego en el Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Y qué es la palabra confiar? ¿Qué es confiar en Dios? ¿Verdad? ¿Qué es? Bueno, confiar en Dios es creerle a Dios. ¿Ok? Es que mi seguridad está en Él. Que no importa lo que pasa alrededor y las circunstancias, porque yo le creo a Dios y yo confío en Él y yo estoy segura en Él. No en las personas, no en las cosas que me rodean, sino en Dios. Hay otro versículo también que habla de la confianza, que muchas ya lo deben conocer, que está en el Salmo 56:3, que dice,
en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué son esas cosas que te quieren robar el gozo, que te quieren robar la paz? Ve delante de Dios, porque en ese día de temor, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Amén. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Nuestra confianza está en el Señor. Y lo que yo le pida conforme su voluntad, Él me lo va a conceder, pero conforme su voluntad. ¿Mm? Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y entonces, cuando confiamos en Él, vamos a ser doblemente felices. ¿Ok? Número 3, podemos ser también doblemente felices cuando somos misericordiosas. ¿Ok? Bienaventurado, dice Mateo capítulo 5, versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Mm? Y esa palabra preciosa de misericordioso es aquella persona que está activamente compasivo. ¿Ok? No solamente es una persona que se duele o se compadece por aquel que está pasando necesidad, sino que no solamente lo siente, sino que da un paso más, o sea, va un paso más allá. Quiero hacer algo por ti. La persona que es misericordiosa también se refrena en castigar a aquellos que se lo merecen. Muchas veces las personas pueden merecerse un castigo, ¿verdad? O pueden merecerse lo que les está pasando, porque son malas personas o porque están viviendo consecuencias de sus actos. Pero una persona misericordiosa se frena y no se deleita en el sufrimiento del prójimo. Ayuda al necesitado. Y ¿sabes qué? Dios nos ha dejado un ejemplo para ser misericordioso, porque Él es misericordioso con nosotros, porque ¿sabes qué? No nos dio lo que nosotras merecíamos. ¿Sabes lo que merecíamos tú y yo? Merecíamos morir en la cruz, porque somos pecadoras. Pero sin embargo, el Señor mismo tomó nuestro lugar, tu lugar y el mío en la cruz, para morir por nosotros en nuestro lugar, para que nosotros no pasemos por eso, no pasemos por eso, para que nosotras no vayamos al infierno como merecemos, porque Él es misericordioso. Y nosotros tenemos que ser también así con el prójimo. ¿Sabes qué? Vamos a ser doblemente felices cuando, a pesar de tus pruebas que estás viviendo y de tus luchas y del dolor que estás pasando, puedas levantar la mirada y puedas ver que hay personas a tu alrededor que quizás están pasando peores cosas que tú. Y entonces eso te impulsa a poder ayudar y dejas de verte a ti misma y a tu dolor y al yo y al yo y al yo para ver y poder ayudar a la persona que está necesitando una palabra de aliento, una llamada, una visita, un abrazo, un tiempo, compartir de tu tiempo, ¿verdad? Muchas veces hay gente que está enferma, que está triste, que está deprimido y necesita una palabra de aliento y necesita la misericordia. Fíjense en Salmo 103:8 dice así la palabra de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Mm? Y ese es nuestro Señor. Todas las cosas que Él nos pide, estos tesoros que Él nos deja para ser doblemente felices, son cosas que Él ya nos dio a nosotros, como su misericordia, ¿verdad? Su deleite en la palabra. El mismo Señor buscaba su tiempo a solas con el Padre, ¿verdad? Porque Él nos dejó ese ejemplo. Vamos a ver el tesoro número 4. Bienaventurados los que temen a Dios. Vamos a buscar juntas el Salmo 112:1 y se los voy a leer. Dice así, bienaventurado el hombre
que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Antes hemos estudiado acerca del temor de Dios, pero nada más recordarles, el temor a Dios es la reverencia a Él. Es una reverencia que la expreso en sumisión a su voluntad. Es una pasión por huir de lo malo, de lo dañino. En pocas palabras, temer a Dios es estar consciente que Dios está conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que ahí en ese rincón oscuro de tu habitación o de tus pensamientos, Él está ahí, viéndolo todo. Y como yo sé que Él está ahí presente, yo no le quiero fallar. Y huyo del pecado, huyo de lo que esté pensando, huyo de lo que está mal, porque estoy consciente que Él está ahí, aunque nadie más esté. Ese es el temor a Dios. Y entonces el Señor nos dice, vas a ser doblemente feliz si temes a Jehová. Y fíjense que el temor a Jehová está estrechamente relacionado con la obediencia a su palabra. Seré doblemente feliz cuando yo esté consciente que el Señor está conmigo y que el Señor escucha mis pensamientos, ve mis pensamientos, escucha mis conversaciones. Aunque nadie más esté, el Señor está, ¿verdad? Eclesiastés 12, 13 y 14 dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y cuando yo tengo esto en mi pensamiento y en mi corazón, 24 horas al día, entonces voy a ser doblemente feliz. El quinto tesoro que podemos ver ahora: bienaventurados los que perdonan. Y yo sé que este es un tema muy extenso y quizás un poquito injusto que lo veamos así rápidamente, pero no quiero dejar pasar este tesoro hermoso que Dios nos ha regalado en su palabra, y está en Juan capítulo 13, del 1 al 17. No lo voy a leer, no se asusten, pero simplemente quiero contarles un poquito de qué está hablando esa porción de la palabra de Dios y leer solamente un par de versículos, ¿ok? Juan, capítulo 13, del 1 al 17, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Les explico un poco el contexto. Aquí estaban en la última cena el Señor y sus discípulos, el Señor Jesucristo y sus discípulos, y entonces mientras estaban cenando, el Señor Jesucristo se levanta de la cena, se quita el manto, se ciñe una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Entonces, yo siempre pensaba que este acto que hizo el Señor Jesucristo era un acto como de servicio, ¿no? Mostrarle servicio a sus discípulos. Pero cuando estuve estudiando acerca de este pasaje, me di cuenta que va mucho más allá del servicio. Solamente mencionar en el Juan 13, el 1 dice que él estaba con los suyos y que los amó hasta el fin. Me encantó esa última parte que dice que Jesús había amado a los suyos y que a los suyos que estaban en el mundo y que los amó hasta el fin, ¿verdad? Dentro de sus discípulos, acuérdense que estaba Judas Iscariote, aquel discípulo que entregó al Señor. Y para las que no saben, los discípulos de Jesús eran las personas más cercanas a él, su círculo más íntimo, ¿no? Que estaban con él todo el tiempo, sus seguidores más íntimos, ¿ok? Entonces, entre esos seguidores estaba Judas Iscariote, aquel que lo iba a entregar, ¿ok? Entonces, en el versículo 14 dice así, lo voy a leer, del 14 al 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros vuestros pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el perdón? Primeramente, el Señor muestra su amor y dice que lo mostró hasta el fin, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Él sabía que Judas Iscariote lo iba a entregar. Sin embargo, él quiso lavarle los pies a él y a sus demás discípulos en una muestra de perdón unos a otros. Él lo estaba perdonando. Él estaba perdonando que su discípulo lo entregue para que lo maten. Él estaba perdonando a los demás discípulos que lo abandonaron, a otro que lo negó y que finalmente él se quedó solo, ¿verdad? Él estaba mostrando, y él dice, él estaba mostrando perdón. Y él dice, así como yo les he dejado ejemplo, ustedes también tienen que hacerlo. Y el Señor aquí en este pasaje, ustedes lo pueden leer después cuando estén a solas, en este pasaje el Señor nos muestra amor, nos muestra perdón y nos muestra servicio. Servir aún a las personas que nos traicionan, ¿verdad? Los hijos de Dios, las hijas de Dios, debemos perdonarnos unas a las otras todo el tiempo. Así como yo tengo que perdonar a las personas que me ofenden, ellas también me tienen que perdonar porque todos fallamos y nos tenemos que perdonar unas a otras. El Señor Jesucristo no nos pide nada que Él no nos haya dado primero, que Él no nos haya enseñado primero, que Él no nos haya dado ese ejemplo de perdón. Chicas, seremos doblemente felices cuando perdonamos. Quiero leerles estos versículos en Mateo 6, 14 y 15. Son unos versículos preciosos, pero son muy fuertes. Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí el Señor Jesucristo estaba enseñando a orar, ¿no? Y dice que si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar, pero si nosotros no queremos perdonar, tampoco seremos perdonadas. Entonces, yo sé que a veces hay situaciones difíciles que pasamos, muy duras, muy pesadas, muy profundas, ¿verdad? Y que es difícil perdonar. Pero podemos mirar hacia la cruz y ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros que todavía no lo hemos cometido. Aquellos que creemos en su sacrificio. ¿Cómo yo no voy a perdonar a los que me ofenden? Si Él me perdonó todo. Pero más aún, si yo quiero que Él me perdone, yo tengo que perdonar a los que me ofenden. Seremos doblemente felices cuando perdonamos al prójimo. Vamos a ver el tesoro número 6. Bienaventurados los que sufren. Seremos doblemente felices si sufrimos. Y ustedes pueden decir, wow, pero ¿qué es esto? No tiene lógica ser feliz y sufrir. No va junto. Vamos a ver juntas lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, del 9 al 11. Dice así, hermanos míos, no os quejéis los unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjense bien. Dice, bienaventurado a los que sufren. Pero antes de eso dice, no nos quejemos los unos contra los otros, porque el juez está a la puerta. El Señor está cerca. No nos quejemos porque seremos condenadas. No nos quejemos unos de los otros, ¿verdad? Toda esta bienaventuranza que estoy leyendo, no sé si ustedes se dan cuenta, pero van muy entrelazadas, muy entrelazadas.
Bienaventuradas, doblemente felices si sufren, pero si sufren, dice, con paciencia, con paciencia. ¿Qué le pasó a Job? ¿Job se merecía el sufrimiento? Quizás no, ¿verdad? No se lo merecía porque fue un hombre que dice la palabra que no pecó. Sin embargo, fue probado y después al final dice que Dios le dio el doble de todo lo que tenía, ¿verdad? También muchas veces pasamos por el sufrimiento cuando muchas veces es el resultado de nuestras acciones, o sea, son las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Y a veces vemos el sufrimiento como una maldición o como un castigo, ¿verdad? Y puede ser que sea un castigo, pero fíjense lo que dice en el Salmo 94, 12 y 13, el B. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de la aflicción. Somos doblemente felices cuando el Señor nos corrige, cuando estamos mal, estamos tomando malas decisiones, estamos viviendo quizás en pecado y el Señor nos corrige, nos disciplina. ¿Para qué? Para que en los días de la aflicción ya estemos bien, ¿verdad? Y somos bienaventurados si sufrimos por ello. El Señor nos quiere corregir, nos quiere disciplinar. ¿Para qué? Para que podamos reflejar la luz de Cristo. El mundo necesita que tú y yo reflejemos la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Y a veces estamos opacadas por el pecado y el Señor nos corrige. Somos bienaventurados y somos doblemente felices si sufrimos, pero también el sufrimiento puede ser a causa de la justicia, a causa de Cristo. En Mateo 5, del 10 al 12, dice, bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido rechazadas porque somos cristianas, porque somos diferentes, ¿verdad? Porque estamos mostrando algo que está contra cultura, ¿verdad? Cuando hemos decidido obedecer la palabra de Dios y como para mucha gente eso ya no está de moda, ¿no es cierto? Cuando a veces la familia quizás eh, te ha hecho de lado, o tus amigas o tus amigos del pasado también, ¿verdad? Y eso es por causa de que has tenido un cambio, ¿no? Pero también hay muchos cristianos que están padeciendo persecución por el Evangelio, ¿verdad? Dice el Señor, gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Marquemos una diferencia y no importa el costo, con tal de que lo hagamos y mostremos y reflejemos la luz de Cristo. Seremos doblemente felices si padecemos, pero si padecemos por el Señor. Y el último tesoro que quiero compartirles a ustedes es, bienaventurados los pacificadores. ¿Saben qué? Vas a ser doblemente feliz si eres una pacificadora. ¿Y qué será ser pacificadora? Pacificadora dice que son los que llevan, defienden y trabajan por la paz. Aquella persona que anhela la paz, que ora por la paz y que hace todo por guardar la paz. Te voy a decir algo. A veces decimos, ay, necesito que alguien me dé paz, ¿no? O mi amiga me da paz, o Anita, tú dame esa paz que necesito. Pero esa paz no me la inventé yo, ni te la puedes inventar tú, ni tú la puedes traer, ni yo tampoco, porque esa paz ya vino. Ya vino, y el Señor Jesucristo fue quien nos trajo la verdadera paz. Fíjate, porque en Isaías 53, 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que guardar esa paz que le costó al Señor Jesucristo la muerte en la cruz. Él fue castigado por ti y por mí, para que tú y yo podamos tener paz. Y cuando nosotros sembramos discordia entre hermanos o entre prójimos, no estamos guardando la paz que le costó al Señor Jesucristo su muerte en la cruz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento le costó la vida al Hijo de Dios, a Dios mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos por guardar esa paz que le costó tanto a nuestro Señor. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti y de mí, estad en paz con todos. Porque acuérdate, esa paz le costó la vida a nuestro Salvador. Seremos doblemente felices cuando guardemos la paz que el Señor nos ha dado. En donde quiera que estés, en la tentación que estés, cuando quieras, cuando venga la tentación a tu vida, de la crítica, de sembrar discordia, recuerda que esa paz que hoy tenemos le costó la vida a nuestro Señor y nosotros tenemos que guardarla a como dé lugar. Y solamente así voy a poder ser doblemente feliz. Algunos tesoros les he compartido desde el fondo de mi corazón, cosas muy personales que Dios ha hablado en mi tiempo de quietud. Yo no sabía que iba a compartir con ustedes hace un mes que supe, ¿verdad? Pero antes de eso, el Señor fue poniendo estos temas a mi corazón cuando la pregunta era, ¿qué te hace feliz? Y todos estos tesoros que hemos ido estudiando rápidamente, tú y yo en esta noche, ¿te has sentido amargada? ¿Te has sentido triste? Como en una búsqueda insaciable de la felicidad. Y sabes que tal vez te has sentado en aquella silla de la crítica o en aquella silla de burla, en aquella silla de juez que solamente le corresponde al Señor. Y por eso no eres feliz. Todavía, si estás escuchando este estudio, todavía tienes tiempo para ser doblemente feliz. En lugar de sentarte en esa silla de la burla y del desprecio, deleítate en la palabra de Dios. ¿Quieres ser doblemente feliz? Confía en Jehová con todo tu corazón. Créele a Dios. ¿Quieres ser doblemente feliz? Sé misericordiosa con el prójimo. No te deleites en darle lo que se merecen, sino que levanta la mirada y ve que hay necesidad y muévete para ayudar. Si quieres ser doblemente feliz, teme al Señor con todo tu corazón y recuerda que Él está siempre, en todo momento. ¿Quieres ser doblemente feliz? Perdona. Aún esa persona que tanto te ha lastimado, mira el sacrificio de Cristo y podrás saber y ver que no puedes negarte el perdón, porque tú quieres que Dios te perdone. Y Él te va a perdonar y Él te perdona, pero tú también tienes que perdonar, dice la palabra. Vas a ser doblemente feliz si sufres por la causa de Cristo. Si a como dé lugar cumple lo que dice la palabra, obedece su palabra. No importa que te desprecie el mundo, porque estás haciendo lo correcto. Vas a ser doblemente feliz y te vas a sentir victoriosa cuando en lugar de sembrar discordia, eres pacificadora y guardas esa paz que le costó la vida a nuestro Salvador. Y la guardas y la vives y la llevas a tu hogar y la llevas a tu trabajo y la llevas a tu ministerio y la llevas con tus amigas y la llevas con tu esposo. Porque esa paz ya nos la dio el Señor y solamente nosotras tenemos que guardarla.
¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Quieres ser doblemente feliz? Obedece las escrituras y obedece estos tesoros que Dios nos ha dejado en su palabra. 55 veces el Señor nos dice que podemos ser doblemente felices. Te animo a que estudies acerca de estas bienaventuranzas y podrás ser muy feliz. Y tu esperanza va a estar basada en algo que nunca falla, que es nuestro Señor y su palabra. Que Dios te bendiga y que anime tu corazón y que puedas encontrar la verdadera felicidad por partida doble en las escrituras. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra, porque tenemos respuesta a nuestras preguntas, aquellas preguntas que a veces inundan nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos. Y tú nos das respuesta, Señor. No necesariamente estamos buscando en cosas malas, pero no estamos buscando quizás en el lugar correcto, porque la verdadera fuente de la felicidad eres tú, Padre Santo. Es tu palabra, Señor, que permanece para siempre. Ayúdenos a buscarte, Señor. Ayúdenos a deleitarnos en tu palabra. Ayúdenos, Señor, a ser pacificadoras, a no sembrar discordia, Señor, entre hermanos, a no sentarnos en esa silla de crítica y queja, Señor, sino que sepamos ser agradecidas con lo que usted nos ha dado hoy, con las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdenos a perdonar a aquellos que nos ofenden, Señor, como usted nos perdona tanto a nosotros, Señor. Ayúdenos a vivir en el temor de Jehová todos los días de nuestra vida. Y ayúdenos a poner en práctica su palabra, Señor. Le amamos y le alabamos, Señor. Bendice a cada hermana, a cada persona que está escuchando este estudio, que pueda ponerlo por obra en su vida. Y todo esto, Señor, se lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.